Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de julio de 1918 en el pequeño pueblo de Mvezo, en la región de Transkei, Sudáfrica. Pertenecía a la tribu Tembu de la etnia Xhosa. Mandela fue el primer miembro de su familia en recibir una educación formal. Su padre Gadla Henry Mpakanisva fue un jefe tribal del clan Tembu en el distrito de Umtata en la región de Transkei. Pertenecía a la nobleza y era consejero del rey de los Tembu, Honjintaba Dalindyebo. Gadla perdió su posición de jefe después de un conflicto con las autoridades coloniales británicas, lo que llevó a la familia a mudarse a Kunu. Y su madre Nosekeni Fanny era una devota cristiana y miembro de la iglesia metodista. Provenía del clan Amampembu, un subgrupo del clan Xhosa. Su influencia fue fundamental en la formación de los valores y principios de Mandela. Cuando Mandela tenía alrededor de 2 años, su padre perdió su posición como jefe y la familia se trasladó al cercano pueblo de Kunu. Mandela describió su infancia en Kunu como feliz y libre, jugando al aire libre y cuidando del ganado. Educación primaria. Asistió a una escuela primaria local en Kunu, donde su profesora le dio el nombre inglés Nelson, siguiendo la costumbre de dar nombres ingleses a todos los niños africanos que asistían a la escuela. Fue también en Kunu donde Mandela comenzó a conocer la influencia del colonialismo británico en Sudáfrica, donde vivió después de la muerte de su padre en 1927. Más tarde, se trasladó a Halltown, una institución educativa wesleyana en Fort Beaufort, y finalmente estudió en la Universidad de Fort Hare, la única universidad para negros en Sudáfrica en ese momento. Consejo del Rey Tembu. Tras la muerte de su padre en 1927, Mandela fue adoptado por el regente del pueblo Tembu, el jefe Honjintaba Dalindyebo, amigo cercano de su padre. Esto le permitió asistir a la escuela de Clark Perry Boarding Institute y luego al Instituto Halltown, un colegio wesleyano en Fort Beaufort. Adolescencia y juventud. Bajo la tutela de Honjintaba, Mandela tuvo la oportunidad de recibir una educación más avanzada. Honjintaba quería que Mandela se convirtiera en consejero real, pero Mandela tenía aspiraciones diferentes, inspiradas en las historias de líderes africanos y héroes nacionales que le contaban en su infancia. La educación fue un componente clave en la vida de Mandela desde una edad temprana, inculcándole la importancia del aprendizaje y el conocimiento para el empoderamiento personal y comunitario. La influencia de su madre, su observación de las injusticias sufridas por su padre y su vida en la comunidad Tembu le enseñaron la resiliencia, el valor de la justicia y la importancia de luchar por los derechos de su pueblo. Nelson Mandela creció en un entorno que le proporcionó tanto desafíos como oportunidades, forjando en él un carácter resiliente y una profunda convicción de la justicia social, que serían fundamentales en su lucha contra el apartheid y su liderazgo posterior. Matrimonios de Nelson Mandela. Evelyn Tokomase, 1944 a 1958, fue la primera esposa de Mandela. Se casaron en 1944 y tuvieron 4 hijos juntos. La pareja se separó en 1955 y finalmente se divorció en 1958. La razón principal de su separación fue las largas ausencias de Mandela debido a su trabajo político y su dedicación al Congreso Nacional Africano, ANC. Winnie Madikizela Mandela, 1958 a 1996, fue la segunda esposa de Mandela. Se casaron en 1958, poco antes de que Mandela fuera arrestado y encarcelado. Winnie fue una figura clave en la lucha contra el apartheid y se mantuvo como un símbolo de resistencia mientras Mandela estaba en prisión. Tuvieron 2 hijas.
A pesar de su compromiso compartido con la lucha, su relación se deterioró debido a las largas separaciones y las diferencias personales, y se separaron en 1992, divorciándose formalmente en 1996. Graca Machel, 1998 a 2013. Graca Machel fue la tercera esposa de Mandela. Se casaron en 1998, en el 80 cumpleaños de Mandela. Graca Machel es una activista y viuda del expresidente de Mozambique, Samora Machel. Ella y Mandela no tuvieron hijos juntos, pero compartieron una profunda conexión personal y profesional hasta la muerte de Mandela en 2013. Hijos: Makgato Mandela, 1950 a 2005. Madre: Evelyn Tokomase. Makgato fue el hijo mayor de Nelson y Evelyn. Falleció en 2005 debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. Madiba Thembekile, Thembi, Mandela, 1945 a 1969. Madre: Evelyn Tokomase. Thembi murió en un accidente automovilístico en 1969, mientras Nelson Mandela estaba encarcelado en Robben Island. A Mandela no se le permitió asistir al funeral de su hijo. Makasigwe Mandela, 1953 a 1954. Madre: Evelyn Tokomase. Makasigwe, conocida como Maki, murió a los 9 meses de edad. Makasigwe Mandela Amoah, nacida en 1954. Madre: Evelyn Tokomase. Nombrada en honor a su hermana fallecida, Maki es la única hija sobreviviente del matrimonio entre Mandela y Evelyn. Es una empresaria y académica. Senani Mandela Dlamini, nacida en 1958. Madre: Winnie Madikizela Mandela. Senani es la primera hija de Nelson y Winnie. Ha ocupado diversos roles diplomáticos, incluyendo el de embajadora de Sudáfrica en Argentina. Sinsiswa, Sinsi, Mandela, 1960 a 2020. Madre: Winnie Madikizela Mandela. Sinsi fue la segunda hija de Nelson y Winnie. Fue embajadora de Sudáfrica en Dinamarca y desempeñó un papel activo en la política y la diplomacia. Falleció en 2020. Primeros pasos en la política. Inicio de la carrera política. En 1941, Mandela se mudó a Johannesburgo para evitar un matrimonio concertado. Allí conoció a Walter Sisulu, quien lo introdujo al Congreso Nacional Africano, ANC. Mandela comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de Witwatersrand, donde conoció a futuros líderes anti-apartheid. Fundación de la Liga Juvenil de la ANC. En 1944, Mandela, junto con otros jóvenes líderes como Oliver Tambo y Walter Sisulu, fundó la Liga Juvenil de la ANC, con el objetivo de transformar el ANC en un movimiento de masas que luchara activamente contra el apartheid. Lucha contra el apartheid. La campaña de desobediencia civil. En la década de 1950, Mandela participó activamente en la campaña de desobediencia civil contra las leyes injustas del apartheid. Fue arrestado en varias ocasiones y comenzó a ganar notoriedad como un líder valiente y determinado. El Congreso del Pueblo y la Carta de la Libertad. En 1955, Mandela ayudó a organizar el Congreso del Pueblo en Kliptown, donde se adoptó la Carta de la Libertad, un documento que exigía la igualdad y los derechos para todos los sudafricanos, independientemente de su raza. Juicios y encarcelamiento. El juicio por traición. En 1956, Mandela y otros 155 activistas fueron arrestados y acusados de traición. El juicio se prolongó hasta 1961, cuando todos los acusados fueron absueltos. Durante este tiempo, Mandela se convirtió en una figura central en la lucha contra el apartheid.
Creación de un Contobisiswe, tras la masacre de Sarpeville en 1960, donde la policía mató a 69 manifestantes pacíficos, el ANC fue prohibido. En respuesta, Mandela cofundó un Contobisiswe, la Lanza de la Nación, la rama armada del ANC, que llevó a cabo sabotajes contra instalaciones gubernamentales y militares. El juicio de Rivonia y la condena a cadena perpetua. En 1962, Mandela fue arrestado nuevamente y sentenciado a 5 años de prisión por viajar ilegalmente al extranjero e incitar a la huelga. Mientras estaba en prisión, fue acusado en el juicio de Rivonia de sabotaje y conspiración para derrocar al gobierno. En 1964, fue condenado a cadena perpetua y trasladado a la prisión de Robben Island. Años en prisión Robben Island, Mandela pasó 18 de sus 27 años en prisión en Robben Island, en condiciones extremadamente duras. A pesar de las dificultades, se convirtió en un símbolo internacional de resistencia contra el apartheid. Continuó su educación, obteniendo un título en Derecho por correspondencia de la Universidad de Londres. Transferencia y negociaciones. En 1982, fue trasladado a la prisión de Portsmouth y luego a la prisión de Victor Verster en 1988, donde las condiciones eran más relajadas. Durante este tiempo, comenzó a negociar en secreto con el gobierno sudafricano para poner fin al apartheid. Liberación y presidencia. Liberación. El 11 de febrero de 1990, Nelson Mandela fue liberado de prisión, tras la presión interna e internacional. Su liberación marcó el inicio de una nueva era en Sudáfrica. Negociaciones y fin del apartheid. Mandela se convirtió en el líder del ANC y trabajó junto con el presidente Frederick Willem de Klerk en negociaciones para desmantelar el régimen del apartheid y establecer elecciones democráticas multirraciales. Estos esfuerzos fueron reconocidos internacionalmente, y ambos líderes recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1993. Presidencia. En las primeras elecciones multirraciales de Sudáfrica en 1994, Mandela fue elegido presidente, convirtiéndose en el primer líder negro del país. Su presidencia se centró en la reconciliación nacional, la construcción de una nación inclusiva y el establecimiento de la Comisión de la Verdad y Reconciliación para abordar los crímenes del apartheid. Vida posterior y legado. Retiro de la política. Mandela se retiró de la política activa en 1999, después de servir un solo mandato presidencial. Continuó siendo una figura influyente a nivel mundial, abogando por la paz, la justicia social y los derechos humanos. Actividades y reconocimientos. Fundó varias organizaciones benéficas, incluidas la Fundación Nelson Mandela y la Fundación Mandela Rhodes, y participó en campañas globales contra el VIH-Sida. Recibió más de 250 premios y honores internacionales, incluyendo la Medalla Presidencial de la Libertad de Estados Unidos y la Orden de Canadá. Muerte. Nelson Mandela falleció el 5 de diciembre de 2013 a la edad de 95 años en su hogar en Johannesburgo. Su muerte fue llorada en todo el mundo, y su legado perdura como un símbolo de lucha por la libertad, la justicia y la igualdad. Curiosidades y aspectos menos conocidos. Intereses y habilidades. Mandela era un apasionado del boxeo y solía entrenar regularmente. Valoraba la disciplina y la camaradería que este deporte le proporcionaba. Durante sus años en prisión, desarrolló un interés en la jardinería y cultivó un pequeño jardín en Robben Island. Mandela era conocido cariñosamente como Madiba, un título honorífico otorgado por los ancianos de su clan, reflejando su estatus dentro de la comunidad Tembu. Libro El largo camino hacia la libertad. En 1994, Mandela publicó su autobiografía.
Lombok to Freedom, el largo camino hacia la libertad, en la que relata su vida desde la infancia hasta su elección como presidente. El libro es una fuente fundamental para entender su filosofía y lucha. Una pequeña casa en Kunu. Después de retirarse de la política, Mandela regresó frecuentemente a su hogar en Kunu, un lugar que siempre consideró especial y donde pasó gran parte de su infancia. Nelson Mandela dejó un legado duradero no solo en Sudáfrica sino en todo el mundo. Su vida ejemplifica el poder de la resistencia pacífica, la reconciliación y el compromiso inquebrantable con la justicia. Hechos desconocidos y curiosidades. Nombre y significado. El nombre de nacimiento de Mandela, Rolihlahla, en el idioma Xhosa significa literalmente tirar de una rama de un árbol, pero coloquialmente se interpreta como alborotador. Infancia y nobleza. Mandela era de ascendencia real, su bisabuelo era un rey y su padre era un consejero de la Casa Real Tembu. Sin embargo, su familia fue despojada de su estatus y riqueza cuando su padre se negó a acatar una orden de un magistrado colonial. Fascinación por la historia. Durante su tiempo en la universidad, Mandela desarrolló un profundo interés por la historia africana y los relatos de líderes africanos precoloniales. Esto influyó significativamente en su visión política y su sentido de identidad. Un trabajo inusual. Antes de dedicarse por completo a la política, Mandela trabajó como vigilante nocturno en una mina de oro. Esta experiencia le dio una visión directa de las duras condiciones de trabajo y explotación de los mineros negros. Cambio de apellido. Mandela adoptó el apellido de su madre, Mandela, en lugar de Mpakanisba, el apellido de su padre, como una forma de honrar su linaje materno. Amor por el boxeo. Mandela era un apasionado del boxeo y el ejercicio físico. Aunque no le interesaban los aspectos violentos del deporte, apreciaba el rigor disciplinario y la habilidad estratégica requeridos en el boxeo. Entrenaba regularmente mientras estuvo en prisión para mantenerse en forma. El secreto de su vida en la ciudad. Mientras vivía clandestinamente en Johannesburgo, Mandela adoptó varios alias y disfraces. En un momento dado, se hizo pasar por un conductor de un chef para evitar ser detectado por la policía. Aprendizaje de la lengua afrikaans. Durante su tiempo en prisión, Mandela decidió aprender afrikaans, el idioma de los afrikaners, sus opresores. Esto no solo le permitió comprender mejor la cultura afrikaner, sino también establecer una comunicación más efectiva con sus carceleros y, eventualmente, con los líderes del gobierno blanco durante las negociaciones. Afición por la jardinería. En la prisión de Robben Island, Mandela se convirtió en un ávido jardinero. Cultivaba vegetales en un pequeño jardín dentro del recinto carcelario, lo que le proporcionaba una actividad física y mental significativa y un sentido de control sobre su vida en circunstancias opresivas. La prisión como universidad. Mandela y otros líderes de la ANC en Robben Island se referían a la prisión como la Universidad de Robben Island. Utilizaban su tiempo para educarse mutuamente en política, filosofía, historia y estrategias de resistencia. Intervención médica personal. Mientras estaba en prisión, Mandela fue diagnosticado con tuberculosis. Las autoridades penitenciarias finalmente le permitieron recibir tratamiento médico adecuado en respuesta a la presión internacional. Un año sin asistencia legal. Durante su juicio por traición en la década de 1960, Mandela decidió representar su propia defensa durante un año, argumentando que no podía encontrar un abogado que comprendiera suficientemente sus principios y lucha. Rechazo de la libertad condicional.
Mandela rechazó varias ofertas de liberación condicional del gobierno sudafricano que implicaban condiciones inaceptables, como renunciar a la lucha armada y asentarse en el Bantustán de Transkei. El discurso de Rivonia. En su famoso discurso de Rivonia, en el que defendía sus acciones y las del ANC, Mandela se preparó para la posibilidad de ser condenado a muerte. La frase "he luchado contra la dominación blanca" y "he luchado contra la dominación negra" subrayó su compromiso con la igualdad y la justicia. Conexiones internacionales. Mandela mantuvo correspondencia con varios líderes mundiales y figuras públicas durante su encarcelamiento, incluido el Papa y prominentes políticos de la época. Estas relaciones ayudaron a mantener la presión internacional sobre el régimen del apartheid. Su relación con el ANC. Aunque Mandela fue una figura clave en el ANC, hubo momentos de desacuerdo. Algunos miembros del ANC y su ala militar, Umkhonto we Sizwe, a veces discreparon sobre estrategias y tácticas. Sin embargo, Mandela siempre defendió la unidad del movimiento. La conexión con los Estados Unidos. Durante la época del apartheid, Mandela recibió apoyo significativo de muchos grupos en los Estados Unidos, incluyendo activistas por los derechos civiles. Después de su liberación, recibió numerosas invitaciones y homenajes en el país, incluido un desfile en su honor en Nueva York. Premios y reconocimientos en vida. Además del Premio Nobel de la Paz, Mandela recibió la Orden del Mérito de la República Italiana, el Bharat Ratna de la India y la Orden de San Juan de Jerusalén, entre otros. Consejo de Ancianos. Tras su retiro de la política activa, Mandela se unió al Grupo de los Ancianos, una organización independiente de líderes globales que trabajan juntos por la paz y los derechos humanos. Fundado por Mandela en 2007, el grupo incluye figuras como Kofi Annan y Desmond Tutu. Mandela y el rugby. Mandela utilizó la Copa Mundial de Rugby de 1995, celebrada en Sudáfrica, como una oportunidad para unificar el país. Al apoyar al equipo nacional, los Springboks, que históricamente eran un símbolo del apartheid, Mandela ayudó a crear un sentido de unidad y reconciliación nacional. Su aparición en la final del torneo, vistiendo una camiseta del equipo, se convirtió en un momento icónico. Algunas de las frases más célebres de Nelson Mandela. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. No es valiente aquel que no tiene miedo, sino el que sabe conquistarlo. La mayor gloria no es nunca caer, sino levantarse siempre. Me gustan los amigos que tienen pensamientos independientes porque suelen hacerte ver los problemas desde todos los ángulos. Un ganador es un soñador que nunca se rinde. Lo que cuenta en la vida no es el mero hecho de haber vivido. Son los cambios que hemos provocado en la vida de los demás lo que determina el significado de la nuestra. La libertad no es simplemente romper las propias cadenas, sino vivir de una manera que respete y mejore la libertad de los demás. Que reine la libertad. El sol nunca ha iluminado un logro humano más glorioso. Nunca, nunca y nunca otra vez deberá ocurrir que esta tierra hermosa experimente la opresión de una persona por otra. Si yo tuviera el tiempo de vivir mi vida nuevamente, volvería a hacer lo que he hecho porque mi país y mi pueblo lo necesitan. Estas frases reflejan la sabiduría, el coraje y el compromiso de Nelson Mandela con la justicia, la igualdad y la humanidad. La historia de Nelson Mandela es una epopeya de valentía, determinación y un compromiso inquebrantable con la justicia. Desde las sombras de la opresión hasta la luz de la libertad, Mandela nos enseñó que el poder del espíritu humano no tiene límites. Mandela no solo luchó por la igualdad y la dignidad en su país, sino que también se convirtió en un símbolo global de paz y reconciliación.
Su legado vive en cada acto de bondad, en cada esfuerzo por la justicia y en cada corazón que se niega a rendirse ante la adversidad. Hoy, celebramos no solo al hombre, sino también al ideal inmortal que representa. Que su vida sea una guía y su memoria una llama que nos inspire a construir un mundo más justo, más humano y más compasivo. Gracias Nelson Mandela, por mostrarnos el camino. Que tu legado ilumine nuestros pasos y que nunca olvidemos que, en tus propias palabras, todo parece imposible hasta que se hace.